que está haciendo el esfuerzo, pero no está aportando absolutamente nada y no se está desarrollando tampoco. Entonces, no, al gobierno dominicano le correspondía ese rol y le correspondía por varias razones. Primero, porque se trata de una misión que la comunidad internacional le encomendó a la República Dominicana, considerándola que era el escenario más adecuado y aprovechando las circunstancias del presidente Medina, del canciller Vargas, que tiene vínculos muy cercanos con los opositores. Entonces aquí estuvo plenamente el expresidente Zapatero y varios países acompañando ese diálogo, invirtiendo todos un tiempo precioso para llevarlo hacia adelante. Entonces, si eso no se materializó, no es el diálogo el que ha fracasado. No es el diálogo. Se necesitan, usted no puede, el diálogo no es con una metralleta para que las partes se vean obligadas a suscribirlo. No es con una metralleta que se iba a materializar este diálogo. Y yo creo que de todas maneras también hay pues unos avances y hay algo en lo que se ha profundizado que en el momento en que se restablezca, ya el diálogo se restablece sobre... no hay que arrancar de cero. Ahora todo parece indicar que el tema es el de la fijación de las elecciones. ¿Por qué no habría firmado la oposición venezolana lo de la fecha de las elecciones si la fecha de las elecciones fue una fecha intermedia? E incluso se daba por hecho que se iba a firmar en función de esa fecha, 22 de abril, porque por ahí más o menos anduvo el consenso. Puede que esté pasando cosas que están más allá de la oposición venezolana. El secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Tillerson, pues estaba de visita en Guatemala y su tema fundamental es Venezuela. Estados Unidos evidentemente que viene por un endurecimiento frente a Venezuela. El planteamiento que se produjo esta semana también de Argentina y de Estados Unidos procurando un endurecimiento a las sanciones petroleras a Venezuela. Entonces, probablemente alguna señal haya mandado a no suscribir el acuerdo, que pudiera darle un balón de oxígeno a la administración de Maduro, dejarlo que monte unas elecciones en las que nadie va a creer por su propia cuenta y entonces sobre la base de seguir incrementando las presiones, provocar su salida del poder. Eso tiene sus implicaciones también para la República Dominicana, porque una de las razones por la que la República Dominicana tiene que ha estado bien en la posición mediadora es porque nosotros solo tenemos dos opciones y esas opciones van desde la mediación hasta el endurecimiento de la posición frente a Venezuela. Porque ahora en Estados Unidos también hay unificación de la posición demócrata y de la posición republicana con relación
al tema de Venezuela. Bob Menéndez, que hablaré de él en unos minutos, Bob Menéndez, que regresó a la posición más poderosa, la comisión más poderosa del Senado de los Estados Unidos, la Comisión de Relaciones Exteriores, pues está planteando que Estados Unidos debe revisar la relación de los países del área con Venezuela. Es decir, no es la posición de Estados Unidos frente a Venezuela, no. Es ver cuál es la posición de República Dominicana frente a Venezuela, cuál es la posición de Haití frente a Venezuela, cuál es la posición de cada uno de esos países. En eso es que anda Tillerson. En eso es que anda Tillerson, el secretario de Estado. En eso es que anda Tillerson. Entonces, a partir de ahí, condicionar la posición de Estados Unidos. Es decir, mientras República Dominicana permanece apostando a la mediación, está en una posición donde no se le puede exigir que se endurezca frente a Venezuela, porque si se endurece frente al régimen, entonces pierde su capacidad de mediación. Es por eso que la apuesta del presidente Danilo Medina tiene que ser la mediación. Es que no hay de otra. A él solamente se le puede hablar de mediación, porque él sabe que lo que vendría, si no es mediación, entonces es otra cosa. Y ahí esperaremos a ver lo que ocurre a Mauri Jaibar. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, entonces, sobre la situación con el senador Bob Menéndez, que antes de ayer, pues fue restablecido en las funciones que tenía en la Cámara, en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado de los Estados Unidos, al momento en que estalla el escándalo que lo obligó a apartarse de esa comisión. Es importante señalar cuál fue el momento y qué ocurrió cuando se produjo el desplazamiento de Bob Menéndez de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Resulta que el día 2 de abril del año 2015, el presidente Barack Obama anuncia con mucho regocijo un acuerdo nuclear con Irán. Las relaciones entre Irán y los Estados Unidos eran unas relaciones distantes desde que se produjo la llamada Revolución Islámica, es decir, desde que el Shah de Irán fue derrotado por el Ayatollah Khomeini en el 1979. Desde entonces hay una relación tirante entre Estados Unidos e Irán. E incluso el presidente Bush situaba a Irán en su discurso como parte del eje del mal. Es decir, el eje del mal eran Irán, Irak y Corea del Norte. Entonces, este eje del mal estaba en un laborantismo, para la creación de armamentos de destrucción masiva. Y cuando Barack Obama anuncia el acuerdo, a principios de abril del 2015, Barack Obama dice que su regocijo obedece a que Irán ya no podrá hacer una bomba de plutonio, porque la producción de plutonio va a ser limitada y entonces no alcanzaría con los límites a poder construir un arma. Que tampoco podrá disponer de uranio,
porque va a reducir las centrifugadoras de uranio. Que lo único que Irán podrá hacer en adelante será producir energía nuclear. Que su único vínculo con lo nuclear sería la energía nuclear. Eso es lo que anuncia Barack Obama a principios de abril del 2015. Ese anuncio no habría sido posible si 2 días antes o 3 días antes no se quita del medio de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado a Bob Menéndez. Entonces, no es casualidad que el escándalo contra Bob Menéndez estallara unos días antes de ese anuncio tan ampuloso que hizo el presidente Barack Obama sobre el acuerdo con Irán. Pero eso fue en abril. En mayo ya Barack Obama estaba anunciando restablecimiento de las relaciones con Cuba, que era algo también que Bob Menéndez y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado rechazaban de manera radical, prácticamente con la unificación de demócratas y republicanos en ese aspecto. Entonces, ahí viene el asunto del escándalo, y Bob Menéndez, en vez de dedicarse a oponerse a estas cuestiones, pues tuvo que dedicarse básicamente a defenderse de una cantidad de más de 30 cargos que le articularon, entre ellos hasta cuestiones de sexuales y cosas por el estilo. Y pues en medio de una situación así, nada. Y ya sabemos en resumen lo que ocurrió después, que ninguna de esas cosas alcanzaron a resistir la evaluación ni de jurado ni de jueces. En noviembre, cuando se constituye el jurado para el juicio por un conjunto de cargos, porque no los 30 y pico de cargos se juzgaron juntos, sino se acumuló una parte. Bueno, hay un primer juicio. Cuando se hace el primer juicio, el jurado no logra ponerse de acuerdo porque no aparece una sola evidencia, o las evidencias que aparecen son muy endebles como para hacerle un juicio a una persona. Y el jurado dice, pero que aquí no hay cosa para hacerle un juicio, y anula ese primer juicio, el jurado. ¿Qué resulta? Que se va a un segundo juicio, y el juez, incluso antes de proceder a escoger el jurado, examina el juez federal 17 cargos que hay contra Bob Menéndez, y de los 17 cargos el juez se lleva 7 de entrada. Dice, pero aquí hay por lo menos 7 cosas que no tienen ninguna consistencia ni que están aquí mencionadas, pero ¿y dónde están las pruebas de estas cosas? Y elimina 7 de esos cargos, y entre esos 7 estaban los cargos fundamentales. Al ocurrir eso, entonces el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se retracta y retira los cargos que estaban pendientes. Retirados los cargos que estaban pendientes, hace 2 días entonces el senador Menéndez vuelve a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado con las posiciones que refería al principio, tanto sobre Venezuela. Hay que recordar que él estuvo, como senador le correspondía estar, en el discurso sobre el estado de la nación del presidente Trump,
y particularmente se le observa aplaudir al presidente cuando el presidente se refirió al tema de Venezuela y se refirió al tema de Irán y al tema de Corea del Norte. Entonces, ahí hay una lección, pero lo más importante para mí no es que Bob Menéndez fuera a un proceso público, y no es que a Bob Menéndez es malo que se le hicieran acusaciones. A cualquiera lo pueden acusar y puede haber fundamento para una acusación o no puede haber fundamento para una acusación. Lo importante es que siempre, y esa es la principal lección de eso, aparezca un sistema de justicia que se coloque fuera del populismo y actúe como debe actuar. No importa lo que toda la opinión pública y todos los movimientos estén haciendo porque la gente cree que este hombre es culpable o la gente cree que este hombre... No. Es si hay evidencia para juzgarlo o no. Es si hay elementos para esto o no. Pues no importa que las razones hayan sido políticas de tenerlo aquí en el banquillo el acusado o no lo hayan sido. Es si hay o no elementos para enjuiciarlo. Y ahí vemos cómo ese sistema se coloca por encima de cualquier interés de dañar a una persona y actúa de la manera correcta. Yo creo que esa es una lección muy importante de este proceso que se ha vivido en los Estados Unidos de América. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, lamento mucho el incidente o el accidente en el que se vio involucrado el publicista Homero Pumarol Santos, ahí en esta plaza Silversun Gallery, donde un letrero o algo le cayó encima y está vivo milagrosamente. Pero con heridas de consideración. Eso es sumamente lamentable. Bueno, señores, este tema va a ser un tema muy polémico. Y yo espero que la Dirección General de Aduanas, y ojalá que podamos conversar con ellos, pues hayan seguido los rigores de la ley 107-13. Esa es la que regula la relación de los ciudadanos con la administración. Entonces, esta ley tiene un aspecto importantísimo, y es que obliga a que cualquier decisión que se vaya a tomar entre los ciudadanos, que afecte a los ciudadanos, la relación de los ciudadanos con la administración, sea una ley que haya pasado por un proceso de consultas públicas. Cualquier disposición tiene que ser sometida a consultas públicas. Una de las ilegalidades en la que incurrió la Junta Central Electoral con la resolución en la que pretende asignar apellidos a supuestos menores, pero menores con 50 y 60 años de edad, algunos de ellos, 229 no eran menores, y entonces usó el pretexto del código del menor para favorecer adultos, pero uno de sus errores fue justamente que violó esta ley. Como Aduanas está haciendo la publicación puede ser parte del protocolo de la ley, pero sería importante saber si también hicieron las consultas previas. Entonces, tanto Yuri Rodríguez como Luis Ramírez comentaba más temprano esta resolución, que entre sus aspectos más importantes está un artículo 3. Se crea un registro de usuarios de servicio de despacho expreso, de envío, servicio de courier, en el que deberá estar inscrito toda persona física o jurídica que utilice estos servicios. Para tales efectos se tomará como base la cédula, el RNC o pasaporte de la persona,
según corresponda. Es decir, que si el señor Martínez Pozo trae zapatos esta semana, zapatos la semana próxima, y zapatos, y zapatos, y zapatos, le van acumulando los zapatos a ver si él tiene una tienda o a qué es que él se dedica, porque ya hay un registro. Es decir, si esta persona está manejando un negocio, y sencillamente lo que hace es que divide sus pedidos para manejar ese negocio, pues entonces ya esa persona lo pondrán a que siga negociando, que es importante que siga negociando, pero que siga negociando en reglas similares a la de la competencia, y que también entonces pueda pagar sus impuestos. Eso sería correcto. El que esto le hace un hoyo a la clase media, no, ningún hoyo. Sencillamente usted está registrado. Y como lo que usted va a traer no es para negocio, sino que usted sencillamente va a traer de vez en cuando algunas cosas que usted necesita, eso no le está creando ningún problema. Salvo el hecho de que usted va a tener que estar registrado. Va a tener que estar registrado para poderlo hacer. Si al llegar a esto se han cumplido con una serie de disposiciones, pues amén. Entonces, esto es, se refiere, bueno, considerando que la Constitución política vigente establece que el régimen tributario está basado en principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad para que cada ciudadano pueda cumplir con el mantenimiento de las cargas públicas, ahí dan una serie de considerando, pues vámonos a las normas. Dicta lo siguiente. A. Comerciante. De acuerdo con el Código de Comercio, son comerciantes todas las personas que ejercen actos de comercio y hacen de él su profesión habitual. Empresa courier, está definido, empresa de transporte expreso internacional debidamente autorizada por aduana de conformidad con el decreto número 402-05. Finalidad comercial. Es el propósito con fines lucrativos por su cantidad, valor o uso de todo artículo o objeto que ingresa al país a través de procedimientos de despacho expreso de envíos destinado a un mismo consignatario o relacionado. Constituye además fin comercial la importación de mercancía idéntica o similar en similares cantidades superiores a la necesaria para satisfacer el consumo meramente personal, el tiempo transcurrido entre un envío u otro, considerado para el efecto, cada trámite, un conjunto de trámites. Fraccionamientos de envíos. Se presume que existe fraccionamiento de envíos cuando se introducen mercancías idénticas, similares, sustitutas o complementarias, productos de envío del mismo o diferentes consignantes para un mismo consignatario o una persona relacionada, socio, dependiente de un mismo empleador, utilizando una o varias guías madres de un mismo courier o couriers diferentes, o utilizando un conjunto de trámites en un espacio de tiempo de 30 días o menos, o cuando la importación forme parte de una serie de importaciones realizadas o planificadas con el propósito de encubrir su finalidad comercial y beneficiarse indebidamente de la categoría B que establece el reglamento para el despacho expreso de envíos. Es decir, aquí cada una de las categorías está claramente definida. El artículo 2, las personas físicas jurídicas que a través de empresas courier importen mercancías clasificadas dentro de la categoría B, definida por el decreto 402-05, estarán obligados al pago de los derechos e impuestos de sus importaciones en los siguientes casos. Cuando realicen una importación de mercancía cuyo valor no exceda los $200 estadounidenses,
establecido en la categoría B del decreto 400-205, pero que por su cantidad y naturaleza la aduana pueda determinar que tiene un fin comercial. B. Cuando de acuerdo con la cantidad y naturaleza de la mercancía importada, así como la frecuencia de los envíos, permita a la aduana determinar que tienen un fin comercial. C. Cuando se detecte la presencia de mercancías idénticas, similares, complementarias o sustitutas en un trámite o un conjunto de trámites que en su totalidad sobrepasen el monto de los $200 estadounidenses importadas a través de un consignatario. Y D. Cuando la mercancía importada guarde relación notoria con la actividad comercial de la persona física o jurídica a cuya consignación figure en los documentos de embarque. Cuando la persona física o jurídica se le haya probado que ha incurrido en cualquier modalidad de fraccionamiento. Así, señores, que ya hay reglas claras para la compra por internet. Cambio y fuera.